Buenas, en este vídeo voy a hablar de este pequeño y de cómo se va recuperando. Este es el frente del árbol. Y si os fijáis, las hojas no están bien colocadas porque el árbol lo tengo girado para fomentar la brotación en la parte trasera. Ahí se pueden ver todos los brotes nuevos. Tiene muchísimos brotes nuevos y muchos brotes fuertes. La parte de arriba también. Y esta es la parte trasera, donde también se ven todos los brotes que tiene. Tiene brotes muy fuertes. Incluso en la zona donde me secó las ramas, por ahí tiene muchos brotes que parece que van a avanzar bien. Como veis, tiene ramas que ya han tirado mucho, con brote fuerte en la punta. Y de momento no voy a tocar, no voy a cortar hacia atrás. Necesito que el árbol siga cogiendo fuerza y que se siga recuperando. Como veis, está lleno de brotes fuertes por todas partes. Esta también es una rama que ha tirado mucho. Ahí se puede ver el brote fuerte. Incluso por la parte media y baja está llena de brotes nuevos, con brotes fuertes en la punta. Todos estos brotes de color más clarito son todos los nuevos que están tirando muy fuerte. Y en la rama principal pues también. Vale, y ahora voy a intentar explicar bajo mi punto de vista por qué el árbol se está recuperando. Todo lo que voy a decir, por supuesto, es mi opinión y lógicamente se puede estar de acuerdo o no, pero son las cosas que me han ido pasando con este árbol, lo que yo he visto y lo que he visto con árboles de otras personas. Yo siempre dije que mi árbol tenía un problema cuando comenzó a secar las ramas y era por mi culpa. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo en maceta, digamos, con un espacio muy reducido y el árbol creaba mucha raíz fina y lo que pasaba es que en poco tiempo prácticamente se quedaba sin sustrato y sin espacio en esa maceta. Y bajo mi punto de vista, cuando se tiene un problema de que un árbol se está debilitando o está secando ramas, que puede ser por muchos factores, yo siempre veo que hay como dos cosas que se hacen mal. He visto muchos árboles buenos de muchas personas como iban secando ramas y como nunca han llegado a recuperarse o cuando lo han intentado, digamos, han cometido esos errores que voy a comentar y el árbol al contrario, en vez de evolucionar, ha involucionado. Vale, comienzo diciendo lo que me parece que son dos errores muy grandes. Uno, el no hacer nada. Siempre he visto y escuchado que si el árbol está débil, es mejor no hacer nada para que el árbol se recupere. Eso, bajo mi punto de vista, es un error, porque si tienes un problema tienes que buscar la solución. Entonces lo que yo pienso es que lo primero que hay que hacer es trasplantar el árbol, sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo trasplanto el árbol, a mí el árbol me va a dar más información. En el momento en que yo vea las raíces, sé si ha secado raíces, si ha creado raíces nuevas, si algunas raíces se están pudriendo. Todo eso es información. Y si encima, como en mi caso, digamos que la maceta era ajustada, pues entonces con más razón todavía tendré que mirar a ver qué le pasa ahí abajo para ver si lo tengo que poner en una maceta más grande. Después ya está el tema de cuánto corta las raíces, si las corta, no las corta o qué cantidad. Pero eso es otro tema. Yo creo que el árbol, si tienes que trasplantarlo, tienes que ver qué le está pasando. Eso es lo que yo hice con este, lo trasplanté, vi las raíces, vi que las raíces estaban perfectas y vi que entonces no tenía ningún problema de lo que era la raíz. El problema era del contenedor. Y entonces lo que hice fue cambiarlo. Está por ahí el vídeo de cómo le hice el trasplante. Y el segundo error, para mí es más importante, es el no tener paciencia. Siempre se dice que en bonsái se tiene que tener paciencia. Pues en estos casos más todavía. Creo recordar que a mí me ha costado 3 años el ver cómo se recuperaba este árbol. En 3 años, creo que han sido 3 brotaciones, no me ha brotado ni una sola vez con un brote fuerte. Y ya este año por fin sí.
En los 2 años anteriores se podía ver incluso en el color de la hoja. Si os fijáis, el tono que tienen las hojas nuevas es como un verde clarito. Pues el árbol se mantenía toda la primavera con ese color, con el verde clarito. Lo que a mí me daba a entender es que la hoja era como muy blanda, estaba como muy débil. Estas hojas nuevas, esta brotación nueva tiene ese color, pero después adquiere ese verde con un tono más oscuro, más fuerte. La hoja se está poniendo mucho más fuerte y a mí me indica que el árbol está más sano. ¿Qué pasa? Que cuando mantenía ese color durante toda la primavera, no hacía falta que llegase el verano cuando la hoja comenzaba a secarse, no solamente la punta, sino casi la hoja entera. ¿Por qué? Por lo que digo, porque la hoja era débil. El árbol estaba débil y no era capaz de hacer una brotación fuerte. El año pasado yo ya tenía indicios de que el árbol estaba cogiendo fuerza y que posiblemente me diese una buena brotación en la siguiente temporada. Cuando lo vi brotar este año, aún no tenía ningún brote fuerte, pero el color de la hoja cambiaba a ese tono más oscuro. Entonces yo ya sabía que el árbol estaba fuerte y que la hoja iba a ser más dura. Al poco de empezar a madurar esa hoja, tuvo esa segunda brotación y ya empezó a crear la brotación nueva con todos esos brotes fuertes en la punta. Los errores que yo he visto cuando no se es paciente es que aunque el árbol no lo toque porque piensen que al trasplantarlo le van a hacer daño, que para mí es todo lo contrario, como he explicado, lo que sí hacen mal es querer seguir podando y pinzando el árbol. Yo en estos 3 años el árbol no lo he tocado. No le quito ni una rama, a no ser que esté seca, ni le pinzo ninguna hoja ni nada. Porque yo lo que busco es que el árbol coja fuerza y vuelva a tener ese vigor de antes. Si tú un árbol que lo tienes débil sigues pinzándolo, lo que estás haciendo es quitándole fuerza. Ya lo he explicado en muchos vídeos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer y todo eso. Como veis, yo tengo ramas ahora mismo que están creciendo tan fuerte que posiblemente a la hora de retroceder incluso me tenga que ir paso más atrás todavía. ¿Por qué? Porque algún comienzo de ramas me lo deforme del grosor que vaya a coger. Pero a mí me da igual. En el estado en el que está el árbol, yo lo que quiero es que el árbol coja mucha fuerza. Cuando yo vea que las ramas que han salido nuevas en zonas donde se ramas están muy fuertes y están tirando, entonces sí me voy a preocupar de quitar las ramas fuertes del ápice o de la parte alta para que no me deforme. Pero antes tengo que tener mucha brotación fuerte para que el árbol siga tirando y siga recuperando energía. Ya sabéis que yo no soy de dar consejos, yo solamente muestro lo que hago y al que le valga, pues yo encantado. Si quiere copiarlo, quiere hacer lo mismo, por mí perfecto. Y básicamente yo resumo lo que he hecho con este árbol. Cuando me empezó a secar ramas, yo lo que hice fue, lógicamente, preocuparme, eso es lo primero. Después le hice un trasplante, el cambio de maceta para ver qué me decían las raíces. Una vez que ya lo tenía una maceta con más profundidad y más grande, al siguiente año ya ese trasplante no lo hice. Ya era el segundo año que se quedaba en ese contenedor, puesto que no necesitaba trasplantar, no había llenado la maceta de raíces. Y el árbol lo único que estaba haciendo era acumular energía. Durante ese tiempo yo no pincé, no corté ramas, lo dejé totalmente tranquilo. Y como he comentado antes, la hoja tenía ese color que me indicaba que era más débil. Entonces yo el árbol no lo tenía expuesto totalmente al sol, como tengo el resto. Este árbol simplemente daba al sol por la tarde, porque al tener esa hoja tan débil, con cualquier cosa la hoja se me iba a quemar entera. Y no era un problema de raíces, era un problema de debilidad del árbol. Que aún así, en la zona donde lo tenía, el árbol seguía secando la hoja. Y bueno, ya por fin parece que el árbol se está recuperando, está cogiendo fuerza, está echando muchísimos brotes, como veis. Y nada, seguir con esta recuperación y ya os pondré al día de cómo sigue avanzando. Y quería hacer este vídeo para enseñaros el árbol, cómo se va recuperando. Y en el caso de que alguno tenga un problema de secado de rama o esté pasando algo parecido, de que el árbol se esté debilitando, bueno, pues tenéis este ejemplo, estáis viendo cómo se va recuperando y ya he dicho los pasos que yo he seguido y los errores que no hay que cometer. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y un saludo.